la educación. Las instituciones, todas las escuelas de todos los niveles, estamos restringidos a solo admitir o verdaderamente estamos incluyendo. ¿Dónde está la discapacidad en México? Hace algunas semanas, muchos de nosotros nos impresionamos que en los periódicos a nivel nacional encontraron jóvenes con discapacidad mental todavía en jaulas, encadenados. Según el INEGI, el 5% de la población en México tiene algún tipo de discapacidad. Yo, con 17 años de experiencia en la discapacidad y 15 de maestra, todos los días voy a las aulas y no veo ese 5%. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el sistema educativo? ¿Por qué los jóvenes no están llegando a la escuela? Es una pregunta muy compleja, ya que la discapacidad sigue estando lejos de la agenda. Debemos de agradecer a todas las asociaciones en la sociedad civil, debemos de agradecer a todas las personas que están trabajando a favor de la discapacidad, porque de unos años para acá ya la tenemos en nuestra agenda. Es importante saber que la discapacidad no es única y es muchos de los factores. Todos ustedes en su tiempo de estudiantes han tenido la duda de qué se habla en las salas de maestros. Yo les voy a decir de unos años para acá qué es de lo que más se habla. Se habla de qué voy a hacer cuando tenga el primer alumno sordo o cuando tenga el primer alumno ciego. Yo como profesor, ¿cómo estoy preparado? No solo para admitir, sino para incluir y verdaderamente enseñar. Es por ello que los maestros de hoy en adelante tienen un nuevo reto en su agenda curricular, que es prepararse para la discapacidad. Y esto es motivo porque hace ya algunos sexenios México levantó la mano y dio la propuesta ante las Naciones Unidas de crear la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue México el que fue a las Naciones Unidas y llevó esa propuesta. Entonces, ¿por qué si hay esa iniciativa para México, por qué no lo estamos llevando a la realidad? ¿Por qué no estamos haciendo lo que se necesita? Les voy a decir que tengo la experiencia de que sí se están haciendo cosas. Muchos de nosotros, si en nuestra familia no hay personas con discapacidad, ni siquiera sabemos cómo tratarlos. Tenemos miedo del lenguaje, no sabemos si usar sordo o ciego, pero les voy a decir una recomendación a las personas con discapacidad. La mejor manera de llamarlas es por su nombre. Y así por su nombre, hace ya muchos años, un maestro mío en la educación básica se enfrentó al sistema, pidiendo a la directiva de la escuela que le permitieran tener a un joven con discapacidad intelectual. En este caso era un joven con síndrome de Down. Él empezó a ir con nosotros a clase, pero no concluyó el año escolar debido a que falleció. Pero el poco tiempo que Jorge nos acompañó en el salón, aprendimos muchas cosas. Algunos aprendieron cómo molestarlo, pero otros aprendimos que él solamente era un niño con un cromosoma de más. En mi tiempo, avanzando por mi educación, no fue casi hasta la preparatoria que encontré a Daniel. Daniel es un joven con parálisis cerebral infantil, con PCI. Daniel fue el motivo que en mi preparatoria y posteriormente en el Instituto Tecnológico se pusieran algunas de las primeras rampas. Cuando nosotros pensamos como instituciones o como empresas o como lugares públicos, ¿por qué poner una rampa? Normalmente pensamos que solamente para las personas con discapacidad. Las rampas sirven para muchísimas cosas más.
las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad. El hacer accesibles los espacios no es solo con una dedicatoria para ellos. Así que hoy muchas instituciones ayudan a sus empresas y sus instituciones a poderse hacer verdaderamente accesible para todas las discapacidades. Entonces, cuando nosotros vamos al aula, que es un microcosmos de nuestra sociedad, y encontramos que las personas con discapacidad no están siendo incluidas, eso me dice que la sociedad tampoco lo está haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Una de las principales es estar dispuestos. Hace muchos años llegó un poema a mí, viene en el libro de Lesart, Lagartija en francés, que muchas personas en el mundo del escultismo y los scouts la conocen. Y esa poesía comienza con: estar dispuesto no es estar preparado, no es haber previsto todo, eso es imposible, ni siquiera el hombre que puede decir: sé lo que me espera, quiero preparar. Y efectivamente, lo primero que podemos hacer ante el reto de la inclusión es tener la disponibilidad, y no solo en el aula, en la casa, en las calles, en los trabajos. Debemos de tener la disposición, el espíritu de la empatía con las personas que se acercan a nosotros a prepararse o a trabajar. Con el tiempo termino la escuela y casi por terminar la escuela me convierto en madre. Mi hijo nació con 6 meses de prematurez. Joel, con el tiempo, mi diagnóstico llegó hasta los 11 años de él, es síndrome de Asperger. Y ahí fue donde toda mi historia con la discapacidad se convirtió real. Yo soy una persona con discapacidad en 2º grado, ya que la tengo en casa. Entonces, eso me motiva a convertirme en maestra, algo que yo había rechazado continuamente, ya que vengo de una generación, de 3 generaciones de docentes. Pero desde que salgo de la escuela y empiezo a buscar trabajo, siempre me gustas para capacitación, me gustas para entrenamiento. A final de cuentas era enseñanza. Cuando yo entro a trabajar como docente, empiezo a ver que no hay las condiciones, ni remotamente, para que mi hijo pudiera acceder a la escuela. Cuando él ingresa a la educación básica, yo me propuse el reto de que él estuviera en una escuela regular. Y un día, las maestras me informan que hubo una reunión con la directora, en donde todas las mamás del grupo de mi hijo fueron y solicitaron y exigieron que Joel saliera del salón, como si la condición de Joel fuera contagiosa, o como si se les fuera a pegar algo a sus hijos. Por fortuna, la dirección de la escuela les dijo: hagan lo que quieran, Joel se queda. Pero la lección es: ¿qué mensaje dieron esos padres a esos muchachos? De intolerancia, de una falta de respeto absoluta. Varios niños sí salieron de la escuela al siguiente ciclo, pero me queda la lección de que verdaderamente en las escuelas se puede hacer muchas cosas. Conforme avanzo en mi carrera académica, llega a mis manos el proyecto de inclusión educativa, un modelo que tiene ya 8 o 9 años en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, perteneciente al subsistema donde yo trabajo. En esa universidad, el modelo de inclusión es tan exitoso que personas del sur de Estados Unidos están yendo a inscribir a sus hijos a esa universidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes caminan por la universidad, es ya frecuente ver que el joven sordo está ayudando al joven de silla de ruedas para caminar. Es normal ver en la cafetería a la persona que la atiende manejando la lengua de señas para poder vender su producto, porque hay una gran cantidad de personas sordas. Entonces, cuando yo vi lo que estaban haciendo allá, dije: ¿cuándo llegará a Chihuahua? Por fortuna, a través de algunos subsidios federales, hemos logrado que la universidad ya tenga
un tema y una línea de trabajo sobre la discapacidad. Tenemos ya en preparatoria a algunos jóvenes, sobre todo de sordos, pero también estamos empezando a tener en las carreras profesionales. Entonces, creo que hay un futuro. Creo que muchos padres van a empezar a tener esa respuesta. Ahorita incluir es opcional todavía, pero en algunos años va a ser obligatorio. Son cuestiones de un modelo de derechos humanos. Tenemos que incluirlos en las escuelas, ya no podemos rechazar. Pero yo les pregunto a los que están en las aulas, ¿estamos preparados? Es el momento de empezar a prepararnos, porque los grupos cada vez van a ser más numerosos, las necesidades educativas, la adaptación de programas de estudio, el poner mi práctica en sistema braille para que lo puedan ejercer, para que la puedan hacer. Entonces, esto es muy importante, porque nosotros tenemos que dar la pauta en todas las instituciones, a tal grado de que ya estamos dando pasos por todo el sistema educativo. Ya no basta ser solo un licenciado en educación especial. En mi caso yo soy ingeniero electrónico, mas sin embargo, en cualquier momento puedo tener en el aula ya una persona con discapacidad. Entonces, tengo que estar preparada. Les pido a todos ustedes que todo lo que hagan por la discapacidad es bueno. Acérquense a las asociaciones, acérquense a todas las instituciones. La discapacidad en México tiene que salir de las jaulas, tiene que salir del encadenamiento. Tenemos que darles no solo educación, tenemos que llegar hasta el punto de trabajo digno. ¿Cuántos de ustedes que tienen una empresa ya tienen una persona con discapacidad? Y no por los beneficios fiscales. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer verdaderamente inclusión? Esto es lo que estoy aprendiendo y es lo que estoy queriendo poner en práctica, en mi casa y en mi trabajo. ¿Cómo explicarle a la sociedad que debe de incluir, que debe y que es una obligación ya ahora? Tenemos un marco legal increíble, pero también tenemos algo que nos apoya muy grandemente. No hay ningún otro momento en la historia de la humanidad que hayamos tenido tanta sabiduría de cómo funciona el aprendizaje, de modelos educativos, que si constructivista, que si por competencias. Nunca hemos tenido tanta información de cómo enseñar. Hay que agarrar todos esos modelos y adaptarlos a que las personas realmente estén sacando un beneficio. Yo no sé qué le espera a mi hijo. Yo espero que del clima próximamente o esté de locutor, porque parece que para eso tiene habilidades. Pero yo lo que sí sé es que yo lo llevo todos los días con mucha confianza de que él aprenda, porque todos los niños, todos los jóvenes con discapacidad tienen el derecho a tener un trato digno en cualquier lugar en donde se presenten. Y yo quisiera en algunos años ya no volver a dar esta plática. ¿Por qué? Porque la discapacidad ya está totalmente permeada en la sociedad. Mientras tanto, voy a llevar esta conversación a todos los lugares donde me inviten. ¿Por qué? Porque es muy importante generar sensibilización. No todos ustedes tienen la experiencia en primera mano de la discapacidad, pero sí pueden llegar a generar la empatía con ella y pueden dar las condiciones necesarias para que las personas estén con ustedes. Y como les decía, hay muchas palabras peyorativas de cómo referirnos a ellos, sin importar su discapacidad, pero lo más importante es tratarlo como personas, como les gustaría a ustedes ser tratados, como esa máxima de la convivencia humana. Espero que todos ustedes investiguen más de lo que está pasando a su alrededor, en su sociedad, en sus empresas, y den ese paso firme y decidido por la inclusión. Estamos para ayudarles. Mi sistema educativo en el que yo trabajo
ya tenemos esta línea y no estamos escondiéndola ni diciendo qué hacemos, ni es ningún secreto. Lo estamos compartiendo con muchas universidades autónomas por todo el país. Cada vez está pasando más esto. Pero eso sí, tengo que advertirles algo. Incluir, de momento, sigue siendo algo costoso. ¿Por qué? Porque hay que pagar honorarios de un intérprete de lengua de señas. Porque hay que pagar por un impresor en braille. Entonces, hay que amortizar esos costos. Hay que incluir a las personas. Muchas de las escuelas, cuando empezamos a tocar el tema del dinero, dicen, ay, como que ya no quiero ser tan inclusiva. Nomás tantito, pongo 2 rampas, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? O sea, ya con eso me das mi distintivo de socialmente responsable. Va más allá. Pero ahora les pregunto, ¿están ustedes preparados para todo lo que las personas con discapacidad están por enseñarles? ¿Tienen una idea, el coraje, la fortaleza que ellos tienen? Yo me admiro todos los días en la escuela, cómo los compañeros de los chicos sordos saben más señas que los docentes, casi ya son intérpretes. Están listos para aprender de su experiencia, para aprender de su vivencia, para aprender de ellos. Yo no les enseño, ellos me enseñan a mí. Muchas gracias.